¿Cuáles son las propiedades de los determinantes que las vamos a necesitar para resolver el resto de los ejercicios? Sea A una matriz cuadrada, noten que vamos a observar que hay distintas propiedades. Vamos a estudiar dos en particular. La primera nos dice, el determinante de una matriz es igual al de su traspuesta. ¿Qué pasaba cuando teníamos que considerar la traspuesta de una matriz? O calcularla, mejor dicho. ¿Qué hacíamos? Cambiábamos fila por columna. Entonces, es decir, el determinante de A es igual al determinante de A traspuesta. Entonces, el ejemplo, este apunte es de la profe Mercedes, si no me equivoco. A ver, vamos a citar bien la fuente. Sí, la profe Silva. Y dice, entonces, tenemos en particular la matriz A. Esta es la traspuesta de la matriz A. Fíjense que si calculamos el determinante de la matriz A, es en este caso menos 8. Y el determinante de su traspuesta también es menos 8. Ese es un ejemplo. Entonces ya sabemos que el determinante de una matriz es lo mismo que el determinante de su traspuesta. Veamos otra propiedad. 2. Si la matriz A posee dos filas o dos columnas iguales, entonces el determinante de A es 0. El ejemplo que nos plantean es el siguiente. Tenemos esta matriz, se calcula su determinante y es 0. ¿Qué particularidad tiene? Que tanto la primera fila como la tercera fila son iguales. 3. Si A posee una fila o columna con todos sus elementos nulos, entonces el determinante de A es 0. Por ejemplo, esta matriz tiene la segunda fila cuyos elementos son ceros, o sea, son todos nulos. Y cuando se calcula el determinante se observa que el mismo es 0. Veamos la cuarta propiedad. Si A posee una fila o columna proporcional a otra paralela a la dada, entonces el determinante de la matriz A es igual a 0. Y se plantea lo siguiente. Tenemos esta matriz, se calcula el determinante y es 0. ¿Qué columna vemos que es proporcional a otra? Bueno, ¿qué columna o qué fila vemos que es proporcional a la otra? Noten que la fila 1, si se la multiplica por menos 2, obtenemos la tercera fila. O sea, hay una relación de proporción entre la primera y la tercera fila. Fíjense, menos 2 por 1, ¿cuánto sería menos 2? Menos 2 por menos 1 sería 2. Menos 2 por 2 sería menos 4. Veamos la propiedad número 5. Si a la matriz B la formamos permutando dos filas o dos columnas de la matriz A, entonces el determinante de la matriz B va a ser igual a menos el determinante de A. Entonces tenemos la matriz A y la matriz B. La matriz B surge a partir de la matriz A. En este caso, fíjense, se intercambia la fila 1 y la 2. La matriz A tiene esta fila que es la primera y esta es la segunda.
Y noten que la matriz B tiene como segunda fila la que era la primera fila de la matriz A. Y tiene como primera fila la que era la segunda fila de la matriz A. Entonces, veamos el cálculo del determinante de esas matrices. El determinante de A, ¿cuánto es? Es menos 5. ¿Cuánto es el determinante de B? Es 5. Entonces, el determinante de B es igual a menos el determinante de A. 6. Si a la matriz B la formamos multiplicando a los elementos de una fila o columna de la matriz A por un escalar no nulo K, número real, entonces el determinante de B es igual a K, o sea, el escalar, el numerito, por el determinante de A. Tenemos dos matrices, la A y la B, y noten que la primera fila de la matriz A tiene los siguientes elementos, 1, menos 1 y 2. Y miren la matriz B, la primera fila. Es la misma que la primera fila de la matriz A, pero multiplicada por ¿cuánto? Por 5. 5 por 1 es 5. Menos 1 por 5 es menos 5. Y 5 por 2 es 10. Entonces, el determinante de B va a ser igual a 5 por el determinante de A, en este caso en particular. Bueno, que eso era lo que les había dicho. Acá están realizados los cálculos correspondientes. 7. Si en la matriz cuadrada A una fila o una columna es combinación lineal, expresado como suma algebraica de las restantes filas o columnas paralelas a ella, entonces el determinante de A es igual a 0. Entonces, combinación lineal expresado como una suma algebraica de las restantes filas o columnas. Entonces tenemos la matriz A, donde la fila 3 es una combinación lineal de las otras filas. La fila 3 se forma como menos 2 por la fila 1 más la fila 2. Entonces, en ese caso, observamos que el determinante es 0. Octava propiedad. Si a la matriz B la formamos reemplazando cualquier fila o columna de la matriz A por la suma de esa fila o columna y cada vez cualquier otra fila o columna de A paralelas a ella, entonces el determinante de A es igual al determinante de B. Aquí les hace acordar a qué propiedad, mejor dicho, operación elemental les hace acordar. Vieron que en el trabajo práctico número 7 habíamos visto operaciones elementales. Entre filas de una matriz. Bueno. Entonces tenemos la matriz A y la matriz B. Entonces, si la matriz B la formamos reemplazando cualquier fila o columna de la matriz A por la suma de esa fila o columna y cada vez cualquier otra fila o columna de A paralelas a ella, entonces el determinante de A es igual al determinante de B. Entonces tenemos la matriz A, en este caso se hicieron 0 los elementos que se ubican debajo de el elemento A sub 1
El elemento que se ubica en la primera fila, primera columna, B sub 1, 1. Aquí tenemos especificadas cuáles fueron las operaciones elementales que se realizaron. Entonces, menos 2 por la fila 1, o sea, menos 2 por la fila 1 más la fila 2, se obtenía la nueva fila 2. 1 más la fila 3 es la nueva fila 3. Entonces se hicieron 0 estos elementos. Y cuando se compara el determinante de la matriz A y el determinante de la matriz B, se concluye que son iguales. Este ejemplo era para ilustrar la octava propiedad. 9. Si a una matriz triangular o diagonal, entonces el determinante de A es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Acuérdense que los elementos de la diagonal principal que debíamos tener en cuenta, que tanto el número de fila como el número de columna eran iguales. Esta es una matriz de orden 3. Este es el elemento A sub 1, 1, este es el elemento A sub 2, 2 y este es el elemento A sub 3, 3, donde observamos que tanto fila como columna tienen el mismo valor. Bueno, entonces este determinante yo puedo calcularlo simplemente multiplicando los elementos de la diagonal principal. Vamos a hacer 2 por 3 sería 6. 6 por menos 5 sería menos 30. Y fíjense que aquí lo que se está haciendo es aplicar el método de Laplace para obtener este determinante. En particular, ya sea si elegimos calcular el determinante considerando ya sea la primera columna o la primera fila, nosotros decíamos que íbamos a preferir la fila o la columna que tenga más 0, así es más fácil de realizar el cálculo. ¿Cómo sería? Sería 2 por menos 1 elevado a la 1 más 1, y en este caso fíjense que están teniendo en cuenta, o están haciendo el cálculo considerando la primera fila. Entonces sería 2 por menos 1 elevado a la 1 más 1 por m sub 1, 1. ¿Qué era m sub 1, 1? Es el menor complementario del elemento A sub 1, 1. ¿Qué era el menor complementario? Era el determinante que surgía de eliminar. En este caso vamos a eliminar la primera fila y la primera columna. Nos queda este determinante. Bueno, ¿y cómo se calculaba ese determinante si era de orden 2? Teníamos que hacer la diferencia del producto de los elementos de la diagonal principal y los de la diagonal secundaria. Bueno, este determinante nos da menos 30 y fíjense que acá, cuando nosotros hicimos el cálculo del determinante considerando esta propiedad, también nos da el mismo resultado. 10. Supongamos que en la matriz A una fila es una suma de elementos, entonces el determinante de A es la suma de dos determinantes, como se especifica a continuación. Bueno, acá tenemos el determinante de la matriz A, tenemos la fila 1, la primera fila, la segunda fila y la tercera. Noten que en la segunda fila vemos que cada elemento está conformado por una suma. Entonces esto lo podemos escribir como la suma, este determinante lo podemos escribir como la suma de dos determinantes. Noten que para el primer determinante que hice, copié la primera fila y la tercera son iguales. ¿Qué pasa con la segunda fila? ¿Qué estoy considerando? El primer sumando, 3, 2 y menos 1. Más otro determinante donde tenemos
la primera fila es la misma y la tercera fila es la misma que el determinante que teníamos originalmente. ¿Cuáles son los elementos que se ubican en la segunda fila? Serían los segundos términos que observamos en la suma que teníamos en la segunda fila del determinante que queríamos calcular. 11. El determinante del producto de matrices del mismo orden es igual al producto de los determinantes de dichas matrices. Simbólicamente, en este caso tenemos A, B y C, que son matrices de orden n, y queremos calcular el determinante del producto de dichas matrices, y es lo mismo que el determinante de A por el determinante de B por el determinante de C. Entonces acá tenemos el determinante de un producto y es igual al producto de los determinantes, por decirlo de alguna otra manera. Bueno, 12. El determinante del producto de un escalar no nulo K por una matriz cuadrada de orden n es igual al producto de K elevado a la n por el determinante de la matriz dada. Entonces K, que es un numerito, es un escalar. Bueno, y tiene que ser distinto de 0, o sea, no nulo. En el ejemplo nos dicen que esta es una matriz de orden n. Bueno, esto sería la definición, digamos, la enunciación de la propiedad de orden n. Entonces nosotros tenemos, de forma general, tenemos el determinante del producto de K por la matriz A. Esto lo podemos escribir como K elevado a la n por el determinante de A. Y aquí se puede observar un ejemplo. Bueno, en el ejercicio 3 nos preguntaban cuáles son las propiedades de determinantes mediante las cuales podemos afirmar que el valor de dicho determinante es igual a 0. Bueno, entonces, de esas 12 propiedades que estuvimos charlando, ¿cuáles son las que nos decían que el determinante era igual a 0? Copiamos. B, si a una matriz A se la transforma en una matriz equivalente por fila utilizando la tercera operación elemental, ¿qué ocurre con los valores de los determinantes de esas matrices equivalentes por fila? Noten que habíamos hablado en particular de la propiedad número 8, esta. Si a la matriz B la formamos reemplazando cualquier fila o columna de la matriz A por la suma de esa fila y K veces cualquier otra fila de A paralelas a ella, entonces el determinante de A es igual al determinante de B. Es esa propiedad de la que habla el inciso 3b. ¿Qué ocurre con los valores de los determinantes de esas matrices equivalentes por fila? Esos determinantes son iguales. C. A partir del concepto del punto B, transforman las siguientes matrices de forma tal que algunos elementos de la primera columna se conviertan en 0 y luego calcule su determinante por el método de Laplace. A ver, 13. Bueno, 13. En el 13 tenemos 3 matrices. Vamos a trabajar con la primera. Es la matriz A, entonces lo que vamos a hacer es aplicar la tercera operación elemental por fila. ¿Qué teníamos que hacer? Sumarle a una fila el múltiplo no nulo de otra. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es 0 los elementos que se encuentran debajo del pivot. Elegimos como el pivot el elemento A sub 1, 1. Bueno, ¿cómo vamos a hacer que estos numeritos se hagan 0? Bueno,
Vamos a multiplicar por menos 1 a la primera fila y le sumamos la fila 2 para obtener la nueva fila 2. Y vamos a sumar la fila 1 a la tercera fila para obtener la nueva tercera fila. Bueno, veamos cómo se calcularía eso. Entonces, menos 1 por 1 sería menos 1, más 1, 0. Acá nos quedaría menos 1 por menos 1, sería 1 más 2, 3. Menos 1 por 2 sería menos 2. Menos 2 más 3 sería 1. Bueno, ya tengo la nueva segunda fila. Si a la fila 1 le sumo la fila 3, ¿cómo nos quedaría? 1 menos 1 sería 0. Menos 1 más 5 sería 4. 2 más 8 sería 10. Entonces, la propiedad número 8 que nos decía, si aplicábamos esa tercera operación, ya sea esa tercera operación elemental por fila o por columna, el determinante de la matriz A iba a ser igual al determinante de la matriz B. Esto era una matriz equivalente por filas a la matriz A. Entonces, yo ya hice 0 estos elementos. Fíjense que si yo aplico el método de Laplace, ¿qué observamos? Bueno, me conviene tener en cuenta el cálculo por la primera columna. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que si nosotros teníamos el método de Laplace, debíamos aplicarlo, teníamos que tener en cuenta los elementos, ya sea de una fila o de una columna, y había que multiplicarlo había que hacer la suma del producto de los elementos, ya sea de la fila o de la columna, por su respectivo cofactor. Entonces, si yo escojo en particular, en este caso, aplicar el método de Laplace por la primera columna, ¿cómo nos quedaría? Sería 1, que es el elemento, por su cofactor. Bueno, menos 1 elevado a la 1 más 1, donde este primer 1 que vemos acá es el número de fila y este 1 hace referencia al número de columna, por el menor complementario. Sería m sub 1, 1. El menor complementario, que era un determinante que surge de eliminar, en este caso, la primera fila y la primera columna. El determinante que nos queda es 1 de orden 2. Bueno, hacemos las cuentas y podemos conocer el valor del determinante A, del determinante de la matriz A, en particular a partir de una matriz equivalente por filas a la matriz A. Esto es lo que nosotros cuando vimos la propiedad, esta era la matriz A y esto no es otra cosa que la matriz B. Y nosotros decíamos el determinante de A es igual al determinante de la matriz B. Si quieren, volvamos un ratito a ver dónde está la propiedad. Aquí. Si a la matriz B la formamos reemplazando cualquier fila o columna de la matriz A por la suma de esa fila o columna y cada vez es cualquier otra fila o columna de A paralelas a ella, entonces determinante de A es igual a determinante de B.